Mi esposa entró por la puerta y le pregunté sin rodeos, ¿lo amas? Ella dejó su bolso lentamente. ¿A quién? Dije, a Todd. Su rostro se puso blanco. Después de 14 años de matrimonio y 2 hijos, ni siquiera pudo negarlo. Mi nombre es Craig Price. Tengo 44 años y soy suscriptor de hipotecas en Pinnacle Lending Group en Charlotte, Carolina del Norte. He trabajado allí durante 11 años, y soy bueno en lo que hago. Encontrar la verdad dentro de una pila de números, detectar la mentira enterrada en un balance. Resulta que era mejor leyendo las finanzas de otras personas que leyendo mi propio matrimonio. Allison y yo nos conocimos a finales de nuestros 20 en una subasta benéfica. Ella se reía de algo que había dicho su amiga, y recuerdo haber pensado que nunca había visto a nadie tan cómoda en una habitación llena de extraños. Salimos durante 2 años, nos casamos a los 29, y pasamos los siguientes 14 construyendo lo que yo pensaba que era una vida sólida juntos. 2 hijos. Mason, que acaba de cumplir 13 años y preferiría morir antes que admitir que todavía le gusta que vaya a sus partidos de béisbol, y Zoe, de 10 años y ya la persona más obstinada de su hogar. Allison dirigía la parte de diseño de una firma de diseño de interiores de tamaño mediano llamada Studio, donde se había asociado hace 3 años. Estaba orgulloso de ella, genuinamente orgulloso. Tenía talento para transformar espacios vacíos en algo en lo que la gente quería vivir, y sus clientes la adoraban. Lo que no me di cuenta fue que su firma había asumido recientemente un contrato de consultoría de bienestar corporativo y el consultor en cuestión era un tipo llamado Todd Archer. Escuché su nombre por primera vez en noviembre, en algún lugar entre el Día de Acción de Gracias y la primera nevada. Allison lo mencionó como se menciona a un compañero de trabajo. Casual, brevemente, como si el nombre no significara nada. Todd sugirió un diseño diferente para el proyecto Henderson. Todd tuvo esta idea de incorporar elementos biofílicos. Todd. No le di mucha importancia. La gente habla de sus colegas. Eso es normal. Eso es solo trabajo. Para enero, el nombre aparecía en la mesa de la cena. Todd había recomendado un nuevo estudio de yoga en el centro. Todd tenía un contacto en un proveedor de muebles sostenibles. Empecé a notar, de la forma abstracta y clínica en que notaba las cosas en la oficina, que ella decía su nombre de la misma manera cada vez, demasiado fácilmente, como si hubiera practicado mantenerlo neutral. Lo archivé y seguí adelante. Mason tenía una exhibición de béisbol de invierno. Zoe se preparaba para una feria de ciencias escolar. Yo estaba inmerso en un complejo caso de refinanciamiento comercial que me había consumido horas durante 3 semanas. La vida era ruidosa y llena, y era fácil ignorar un nombre. Luego vino la tarde de finales de enero cuando llegué temprano a casa. Un cierre se cayó y yo estaba de vuelta a las 4:30. La casa estaba tranquila. Allison aún no había llegado. Dejé mi bolso en el mostrador y noté su portátil abierto cerca de la isla de la cocina, la pantalla aún encendida. No estaba husmeando. Estaba estirando la mano para coger el cargador de mi teléfono de detrás del mostrador. La pantalla estaba en el ángulo equivocado para leerla con claridad, pero una línea de texto me llamó la atención antes de que pudiera apartar la vista. Sigo pensando en ayer. Dime que tú también lo sientes. El nombre en la parte superior del hilo de mensajes era Todd Archer. Me enderecé lentamente. Mi mano se había detenido. Me quedé allí por lo que pareció un minuto completo, la nevera zumbando detrás de mí como si nada en el mundo hubiera cambiado. No abrí el portátil. No leí más. Caminé a la sala de estar, me senté en mi silla y miré la pared. En mi línea de trabajo, un número anómalo no prueba el fraude, pero te dice dónde buscar. Y una vez que empiezas a buscar con un propósito, la imagen casi siempre se vuelve mucho más fea de lo que sugería la primera señal de alarma. Ya estaba buscando. Simplemente no sabía aún lo feo que iba a ser. Me di una noche para asimilar lo que había visto, para dejar que el shock se convirtiera en algo con lo que realmente pudiera trabajar. No confronté a Allison. No hice preguntas. Preparé la cena. Ayudé a Zoe con sus deberes de matemáticas, escuché a Mason quejarse de su profesor de historia y me acosté a mi hora habitual.
Allison se quedó dormida a mi lado como siempre hacía. Y yo me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo, mi mente ya clasificando la información como clasificaba un archivo de préstamo, metódicamente, sin emoción, buscando el patrón debajo de la superficie. Por la mañana, tenía un plan. Esperé hasta que Allison se fue a trabajar y los niños se subieron al autobús escolar. Luego me senté en el mostrador de la cocina con una taza de café recién hecho y abrí su portátil. Quiero ser claro en algo. En 20 años de vida adulta, nunca había invadido la privacidad de Allison. Ni su teléfono, ni su correo electrónico, ni su diario cuando solía llevar uno. Creo en la confianza como algunos hombres creen en la religión, completamente, sin requerir pruebas. Lo que estaba haciendo ahora se sentía como saltar por un precipicio, pero ya había visto el suelo acercarse a mí. Necesitaba saber cuán larga iba a ser la caída. El hilo de mensajes con toda Archer se cargó al instante. Ni siquiera lo había cerrado. Leí todo. Me llevó 40 minutos, 6 semanas de mensajes, quizás más en su teléfono. El portátil solo mostraba lo que se había sincronizado a través de la aplicación de cuenta compartida que había olvidado que estaba conectada. Lo que encontré fue metódico a su propia y fea manera. Los primeros mensajes eran cuidadosos, profesionales, con la suficiente calidez para ser negables. Luego, alrededor de la tercera semana, algo cambió. El lenguaje cambió. La distancia se derrumbó. En los mensajes más recientes, no había nada negable en nada de ello. Lo que me dejó helado no fue el afecto. Fue otra cosa. Un mensaje de Allison fechado hace 3 domingos. Enviado a las 11:14 de la mañana mientras yo estaba fuera en el jardín rastrillando hojas con Mason. Es un buen hombre, pero ya no me ve. Me siento invisible en mi propia casa. Eres la primera persona en años que realmente me ha escuchado. Leí esa línea 4 veces. Cada vez me impactó de manera diferente. La primera vez, solo dolió. La segunda vez sentí algo endurecerse detrás de mi esternón. La tercera vez, empecé a pensar en cada conversación que habíamos tenido en el último año. Cada cena, cada fin de semana, cada momento que pensé que estábamos bien. La cuarta vez, entendí exactamente lo que ella había hecho. Le había entregado a toda Archer una llave de mi matrimonio al decirle dónde estaba la cerradura débil. Le dijo mis debilidades, mis puntos ciegos, los huecos que ella sentía que yo había dejado sin llenar. Había mapeado el interior de nuestra relación y le había entregado el plano. Eso, más que cualquier otra cosa, fue la traición que no pude superar. Cerré el portátil. Enjuagué mi taza de café. Me quedé en la ventana de la cocina por un largo momento, observando a un par de cardenales trabajar en el comedero que había puesto la primavera pasada. Luego caminé a mi oficina en casa, me senté y saqué una libreta legal limpia. Soy un suscriptor por oficio. Mi trabajo es evaluar riesgos. Así que eso fue lo que hice. Evalué el panorama completo antes de hacer un solo movimiento. Primero, llamé a mi abogado, un hombre llamado Bill Garrett, quien había manejado algunos asuntos de la herencia de mis padres hace 3 años. No le conté todo, solo lo suficiente. Le pregunté sobre la documentación, sobre lo que era admisible en los procedimientos judiciales de familia en Carolina del Norte, sobre los marcos de custodia. Me dijo que empezara a llevar registros y que evitara cualquier acción que pudiera caracterizarse como hostil o vengativa. Anoté todo lo que dijo. Segundo, pasé 2 horas revisando nuestras cuentas financieras conjuntas. No buscaba nada específico, pero si Allison había estado distraída durante 6 semanas, quería saber si esa distracción había afectado nuestro dinero. Lo que encontré me sorprendió. 3 transferencias durante el último mes, cada una de alrededor de $800, a una cuenta que no reconocía. La descripción decía, Consulting LLC. Anoté el número de cuenta y lo rodeé 2 veces. Tercero, recogí a Mason para la práctica de béisbol esa tarde y le compré una hamburguesa de camino a casa. Habló de su entrenador durante 15 minutos seguidos, y yo escuché cada palabra, riéndome en los momentos adecuados, haciendo las preguntas adecuadas. Cuando llegamos a casa, Zoe ya estaba en la mesa de la cocina dibujando algo elaborado con lápices de colores, y me senté a su lado y lo miré como si fuera lo más importante del mundo. Porque lo era.
Esa noche, Allison llegó a casa a las 6:30, dejó su bolso en el mostrador y empezó a hablar de una presentación a un cliente que tenía a la mañana siguiente. Escuché. Respondí normalmente. Le di un vaso de agua cuando ella pasó junto a mí y nuestras manos ocuparon brevemente el mismo espacio y no sentí absolutamente nada, lo que me dijo que la parte de mí que una vez la había amado sin preguntas ya estaba detrás de un muro. Más tarde, después de que los niños estaban en la cama, me senté en la oficina con la puerta cerrada y abrí mi portátil a un documento en blanco. Escribí 2 palabras en la parte superior de la página, panorama completo. Luego empecé a rellenarlo. Cada fecha, cada inconsistencia, cada irregularidad financiera, cada detalle del hilo de mensajes que había leído esa mañana. Construí el caso de la misma manera que construiría un expediente para una decisión difícil de suscripción, completa y cuidadosamente, sin dejar nada a la interpretación. Porque cuando llegara el momento, y estaba llegando, no iba a ser sorprendido sin preparación. Le di 4 días más. 4 días de rutina escolar normal, trabajo, cena en la mesa, ayudando a Mason con un proyecto de geografía, viendo a Zoe realizar una dramática narración de algo que sucedió en el recreo, 4 días durmiendo junto a una mujer que ya no reconocía mientras mi blog de notas se llenaba de fechas. Cifras y una imagen creciente que deseaba poder desver. Al 5.º día, llamé a Bill Garrett de nuevo y le dije que tenía documentación. Dijo que estaba listo para tener una conversación. Esa noche, arreglé para que Mason y Zoe durmieran en casa de mi madre. Le dije que tenía una situación de trabajo que necesitaba toda mi atención esa noche, lo cual no era del todo falso. Mi madre no insistió. Nunca lo hacía. Simplemente dijo que haría tortitas por la mañana y que los niños siempre eran bienvenidos. Llegué a casa a las 6. El coche de Allison ya estaba en la entrada. Ella estaba en la cocina descargando la compra cuando entré, moviéndose con esa energía eficiente y practicada que siempre traía a casa de la oficina. Tacones aún puestos, chaqueta aún abrochada. La versión física de una mujer que aún no se había desconectado del día. Me sonrió por encima del hombro. ¿Dónde están los niños? En casa de mi madre, respondí, dejando mis llaves en el mostrador. Pensé que necesitábamos algo de tiempo para hablar. La forma en que se quedó quieta, solo un poco, solo por medio segundo, me dijo todo sobre su conciencia. Se recuperó rápido, pero no lo suficientemente rápido. Claro, dijo con voz uniforme. Déjame terminar de guardar esto. Esperé en la mesa de la cocina. No me paseé, no ensayé frases en mi cabeza. Llevaba el tiempo suficiente como suscriptor para saber que las mejores conversaciones ocurren cuando dejas que la evidencia hable primero y tus emociones hablen al final. Se sentó frente a mí, y por un momento, nos miramos a través de 14 años de vida compartida. La mesa que compramos en una venta de liquidación, la ventana sobre el fregadero que habíamos discutido reemplazar durante 3 años, las fotografías en la nevera cubiertas con los dibujos de Zoe. Mantengo mi voz nivelada. Cuando mi esposa entró por la puerta esta noche, supe que tenía que preguntarle algo directamente. Así que, voy a... Ella esperó. ¿Lo amas? Allison apoyó las manos sobre la mesa lentamente como si se estuviera estabilizando. ¿Amar a quién?, preguntó, con voz cuidadosa y tranquila. A Todd, observé su rostro. Todd Archer. El color abandonó su rostro en una sola ola. Su boca se abrió y luego se cerró. Por un largo momento, la cocina quedó completamente en silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el sonido distante de una cortadora de césped de un vecino en algún lugar de la cuadra. Después de 14 años de matrimonio y 2 hijos juntos, ni siquiera pudo negarlo. La verdad estaba escrita en todo su rostro antes de que dijera una sola palabra. Craig, solo contéstame, dije. Me debes al menos eso. Sus ojos se llenaron. Bajó la mirada a sus manos. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Es complicado. No lo es, respondí rotundamente. Es la pregunta más sencilla que te he hecho nunca. Lo que siguió fue una hora que nunca describiré por completo. No porque no pueda recordarla, sino porque algunas cosas no necesitan ser reconstruidas en detalle. Ella lo admitió. Dijo que no lo había planeado.
que empezó como una conexión profesional y se convirtió en algo que no supo cómo detener. Dijo que estaba confundida. Dijo que todavía se preocupaba por mí. Dijo muchas cosas que la gente dice cuando intenta suavizar los bordes de lo que ha hecho. Lo que no hizo fue contarme lo que le había contado a él. Esa noche no. Esa parte ya la sabía por los mensajes, que le había dado a Todd Archer una visita guiada por mis debilidades, pintándome como un hombre demasiado distraído para ver a su esposa. Decidí mantener esa carta oculta por ahora. Le pedí que se quedara en casa de su hermana por un tiempo. Parecía querer discutir, pero algo en mi rostro debió de comunicarle que aquello no era una negociación. Hizo una maleta esa noche. Antes de irse, se paró en la puerta de la cocina y dijo que lo sentía. Lo sé, le dije, y lo estoy. Lo siento, no reconstruye lo que se ha ido, pero lo estoy. Después de que se fue, me quedé en la casa en silencio por un largo tiempo. Luego llamé a Bill Garrett, dejé un mensaje de que estaba listo para proceder formalmente, y subí para asegurarme de que las habitaciones de los niños estuvieran en orden para cuando regresaran a la mañana siguiente. El expediente en mi escritorio estaba listo. La documentación estaba limpia. Y el hombre que había pasado 14 años asumiendo lo mejor de las personas más cercanas a él había aprendido de una vez por todas a verificar antes de confiar. 3 días después de que Allison se mudara a casa de su hermana, recibí una visita inesperada. Era un sábado por la tarde. Mason estaba en la práctica. Zoe estaba en una fiesta de cumpleaños a 2 calles. Yo estaba en el garaje reorganizando la estantería que había estado posponiendo durante meses. Una de esas tareas físicas mundanas en las que te sumerges cuando tu mente necesita ir a algún sitio que no sea el interior de tu propio pecho. Primero escuché el coche. Un SUV negro, modelo más reciente, aparcando directamente delante de la casa con el tipo de cuidado deliberado que me decía que el conductor había estado allí antes, o al menos había pensado en este momento más de una vez. Dejé el soporte de estantería que sostenía y caminé hasta el borde de la entrada. Todd Archer era más alto de lo que esperaba. 40, quizás, con el tipo de confianza pulcra que proviene de pasar demasiado tiempo en habitaciones donde todo el mundo está de acuerdo contigo. Iba vestido como un hombre que quería parecer casual, pero se había esforzado demasiado para conseguirlo. Pantalones chinos planchados, jersey ajustado, todo el paquete curado. Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o lo que podría haber sido una ofrenda de paz y caminó hacia mí a un ritmo medido. Yo no me moví. Se detuvo a unos 6 pies de distancia y me miró con una expresión que solo puedo describir como sinceridad ensayada. Cray, sé que esto no es lo que quieres, pero necesitaba hablar contigo de hombre a hombre. Dejé que el silencio se prolongara por un momento antes de responder. Estás parado en mi entrada. Al. Respiró hondo. Quiero que sepas que no soy tu enemigo aquí. Lo que pasó entre Allison y yo. Sé cómo se ve, pero necesitas entender que ella vino a mí. Me contó cosas sobre tu matrimonio que me hicieron creer que estaba en una mala situación. Mantuve mi expresión completamente neutral. ¿Qué tipo de situación? Ella me dijo que eras controlador, dijo Todd. Su voz bajó como si estuviera confiando algo difícil. Que monitoreabas sus finanzas, la aislabas de sus amigos, que había habido momentos en los que se sintió genuinamente asustada en esta casa. Dijo que los niños estaban atrapados en medio de todo. Hizo una pausa. Pensé que la estaba ayudando. Pensé que necesitaba a alguien de su lado. Lo miré por un largo y silencioso momento. Un cardenal aterrizó en el poste de la valla al borde del jardín y se sentó allí como un pequeño testigo rojo. Así que, déjame asegurarme de que entiendo, dije con voz uniforme. Allison te dijo que yo era abusivo. Y tu respuesta fue tener una aventura con ella. Algo se movió en su rostro. Un destello de algo que ya no era del todo certeza. Estaba tratando de... ¿De qué? Lo interrumpí, mi voz aún tranquila, aún nivelada. ¿Salvarla de una casa donde era socia en un negocio próspero? Donde sus hijos estaban seguros y sanos, donde todas las cuentas estaban pagadas y todas las vacaciones planeadas. De eso la estaba salvando. Él cambió su peso. Solo sabía lo que ella me dijo.
Y no se te ocurrió cuestionarlo, di un paso adelante, no amenazante, solo acortando la distancia conversacional a algo que no podía evitarse. ¿No pensaste que valía la pena una segunda mirada antes de decidirte a inmiscuirte en el matrimonio de otro hombre? Simplemente creíste lo que era conveniente creer porque hacía que lo que querías hacer se sintiera justificado. Todd abrió la boca y la volvió a cerrar. Para un hombre que se ganaba la vida guiando a la gente a través de conversaciones difíciles, estaba haciendo un mal trabajo navegando esta. Aquí está lo que quiero que entiendas, continué, mis hijos viven en esta casa. Sea cual sea la historia que te contó Allison. Mis hijos no son parte de tu narrativa. No son una razón. No son una justificación. Y no van a saber tu nombre por ninguna razón que no sea la que eventualmente descubrirán por sí mismos. Di un paso atrás hacia el garaje. Hemos terminado aquí. No vuelvas. Todd Archer se quedó allí por otros pocos segundos. Esa compostura ensayada, ahora completamente disuelta, parecía la de un hombre que había llegado esperando una escena diferente. Luego caminó de regreso a su SUV, se subió y se fue. Observé el vehículo doblar la esquina. Luego entré, cogí mi teléfono y llamé a Bill Garrett. Todd Archer acaba de aparecer en mi casa, dije cuando contestó. Una breve pausa. ¿Qué dijo? Suficiente, respondí. Necesito saber dónde estamos con la orden de custodia temporal. Las 2 primeras semanas después de que Allison se mudara a casa de su hermana fueron las más extrañas de mi vida. No por la ausencia. Había esperado sentirla como una extremidad perdida. Lo que me sorprendió fue cuánto de la maquinaria diaria seguía funcionando. El despertador seguía sonando a las 6:15. Mason seguía necesitando que le encontraran los tacos. Zoe seguía queriendo que le trenzaran el pelo de una manera específica que yo estaba aprendiendo lentamente y mal a hacer. La casa todavía tenía que ser alimentada, mantenida, conducida, programada. La vida no se detuvo por cortesía a mi situación, y de una manera extraña, estaba agradecido por eso. Les dije a los niños que mamá y yo estábamos pasando por un mal momento y necesitábamos algo de espacio para arreglar las cosas. Mason asintió de esa manera particular en que los niños de 13 años asienten cuando están procesando algo que aún no quieren reconocer del todo. Zoe hizo 3 preguntas directas. ¿Fue culpa suya? ¿Nos íbamos a divorciar? ¿Seguiría viendo a la abuela Gloria? Y respondí las 3 honestamente y sin rodeos. No, aún no lo sé. Absolutamente sí. Pareció aceptarlo. Los niños son más resilientes de lo que les damos crédito. Pero también son más agudos de lo que queremos creer. Lo que no les conté fue lo que descubrí un jueves por la tarde, 2 semanas después de nuestro nuevo arreglo. Había estado revisando nuestras cuentas domésticas con más cuidado desde la separación, en parte por diligencia debida, en parte por costumbre, y rastreé los pagos de ELR Consulting LLC que había visto antes. La LLC estaba registrada en Delaware, lo que significaba una divulgación pública mínima, pero la dirección del agente registrado coincidía con el espacio de coworking donde operaba la firma de consultoría de bienestar de Todd Archer. 3 pagos de $800 cada uno, un total de $2,400, salieron de nuestra cuenta conjunta durante 6 semanas. Allison había estado canalizando dinero en silencio hacia el negocio de Todd Archer bajo la apariencia de un acuerdo de consultoría. Si eso fue generosidad emocional o algo más calculado, no podría decirlo, pero era dinero matrimonial y se había ido. Y ella no había mencionado una palabra al respecto. Fotografié cada registro, reenvié todo a Bill Garrett y no le dije nada a Allison directamente. Todavía no. Lo que hice en cambio fue centrarme en los niños con una intensidad que no estoy seguro de haber logrado, incluso antes de que el matrimonio se desmoronara. Aparecí en la práctica de Mason el sábado por la mañana y me quedé en la valla durante 2 horas completas con un clima de 40 grados. Su entrenador, un maestro de escuela secundaria jubilado llamado Gary, me miró en un momento y me dio un silencioso asentimiento. El tipo de saludo que los hombres intercambian cuando las palabras serían redundantes. Mason fingió no notarme hasta los últimos 10 minutos, cuando golpeó un limpio batazo de línea por el medio y se giró instintivamente para ver si lo había visto. Lo había visto. Levanté el puño.
Él agachó la cabeza para ocultar una sonrisa. Luego vino la tarde que casi me deshace. Zoe llegó a casa del colegio un viernes con una tarjeta dibujada a mano, de las que hacía para cada ocasión con elaborados bordes y su particular estilo de letras mayúsculas. La dejó en el mostrador de la cocina mientras yo preparaba la cena y supuse que era para mí o para Mason. La miré mientras removía una olla de pasta. El frente decía para Todd de Zoe. Gracias por el kit de arte. Bajé el fuego de la estufa. Lentamente, con su cuidadosa letra de niña de 10 años, mamá dijo que lo escogiste tú mismo. Tiene los lápices de colores buenos. Eres muy amable. Me quedé allí sosteniendo esa tarjeta por un largo tiempo. Allison había permitido que Todd Archer le enviara un regalo a mi hija. Un regalo personal deliberado. No algo genérico, sino un kit de arte elegido específicamente porque a Zoe le encantaba dibujar. Él sabía ese detalle porque Allison se lo había contado. Él había estado recopilando información sobre mis hijos de la misma manera que lo hace un hombre cuando planea ser parte de sus vidas. Dejé la tarjeta boca abajo en el mostrador, terminé de hacer la cena y pasé la noche con todas mis alarmas internas sonando a todo volumen. Esa noche, después de que los dos niños se durmieron, llamé a Bill Garrett y le conté sobre la tarjeta. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, Craig, quiero que documentes el regalo, documentes la tarjeta y lo traigas todo a nuestra reunión la próxima semana. Esto habla de intención. ¿De quién es la intención?, pregunté. De ambos, respondió. Me senté en la cocina después de colgar, en la misma silla donde confronté a Allison 2 semanas antes, y miré el refrigerador cubierto con las obras de arte de Zoe, dibujos que había hecho a lo largo de los años, superpuestos y entrelazados. Una crónica completa de su infancia colgada con lápices de colores y rotuladores. Nada de eso incluía el nombre de un extraño. Nada de eso se suponía que lo hiciera. La primavera llegó a Charlotte con esa particular urgencia sureña. Una semana gris y fría, la siguiente de repente verde y ruidosa con pájaros, como si la estación tuviera un lugar al que ir. Apenas lo noté. Mi atención estaba en otra parte. Bill Garrett había sido metódico y minucioso, que era exactamente lo que necesitaba. A finales de marzo, habíamos solicitado el divorcio y presentado una petición formal de custodia citando despilfarro marital. La transferencia de $2,400 a ELR Consulting LLC y un patrón de comportamiento que comprometía la estabilidad de los niños. El abogado de Allison respondió rápidamente, y el intercambio de correspondencia legal se había convertido en una nueva y sombría característica de mis semanas. Entonces, Harriet Colloulton, una socia principal de una firma de préstamos comerciales con la que trabajaba regularmente, me llamó con algo inesperado. Estábamos en un almuerzo trimestral de la industria, el tipo de evento que usualmente trataba como rutina, cuando ella se inclinó sobre la mesa durante el postre y bajó la voz. Quiero mencionar algo, y te lo digo por cortesía profesional. Dejé mi café. Adelante. Todd Archer, dijo. El nombre aterrizó de manera diferente en ese contexto de lo que nunca lo había hecho antes. Mi firma utilizó sus servicios de consultoría de bienestar durante unos 4 meses el año pasado, continuó Harriet. Terminamos el contrato en diciembre. Los resultados por los que nos facturó no coincidían con los entregables que recibimos. Mi director de operaciones investigó. Nos cobraron por sesiones de equipo que nunca ocurrieron y las facturas de gastos incluían partidas de materiales que nunca vimos. Hizo una pausa. Lo pasé por alto en silencio porque los montos no justificaban un litigio. Pero cuando escuché por los pasillos que tu esposa trabajaba con él, quise que lo supieras. Mantuve mi expresión neutral, pero algo frío y claro se estaba asentando detrás de mis ojos. ¿Lo documentó? Suficiente, respondió Harriet, si alguna vez lo necesitaras. Le di las gracias y conduje a casa en silencio. Esa tarde, busqué todo lo que tenía sobre LR Consulting LLC y lo miré con nuevos ojos. Los pagos de nuestra cuenta doméstica no eran solo un despilfarro marital. Potencialmente estaban conectados a un patrón de facturación fraudulenta que Archer había estado ejecutando en múltiples clientes. Allison no lo sabía y participó, o fue movida a transferir dinero por un hombre que sabía exactamente cómo hacer que las solicitudes parecieran razonables.
Cualquiera de los escenarios era perjudicial para su caso en el tribunal de familia. Pasé 2 horas esa noche construyendo un archivo secundario, la cuenta de Harriet, los registros de la LLC, el cronograma de pagos, y se lo reenvié a Bill Garrett con una nota. Posible patrón de facturación fraudulenta. Las transferencias de Allison pueden estar directamente conectadas. Verificar antes de proceder. Bill me llamó a la mañana siguiente. Esto cambia el panorama financiero considerablemente, dijo. Si las prácticas de facturación de Archer son tan amplias como sugiere tu contacto, las transferencias de tu cuenta conjunta podrían caracterizarse como facilitación de fraude. Recomendaría que contratáramos a un contador forense. Contraté uno al final de la semana. Mientras ese proceso comenzaba, la vida en casa continuaba en su nueva forma. Allison tenía a los niños los fines de semana alternos, y los intercambios eran educados de la manera en que 2 personas son educadas cuando hay abogados involucrados y niños observando. Mason había empezado a hacer preguntas más incisivas, del tipo que vienen de un adolescente que ha hecho su propia reflexión. Una tarde, mientras yo revisaba sus deberes, levantó la vista de su libro de texto. Papá, su padre de Jason dijo algo sobre la empresa de Todd Archer que estaba en algún tipo de problema. Mantuvo sus ojos fijos en los míos. Tiene 13 años. Lo había subestimado. No te voy a mentir, le dije. Están sucediendo cosas que se están gestionando a través de los canales adecuados. Lo que sí te puedo decir es que nada de esto es tu problema. Mason asintió lentamente. Luego volvió a su libro de texto. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo después de que se fue a la cama. Mi hijo estaba conectando puntos que yo ni siquiera había terminado de dibujar, lo que significaba que necesitaba moverme más rápido de lo que pensaba. Hay un tipo particular de satisfacción que proviene de ver un sistema complicado funcionar exactamente como fue diseñado. Lo había sentido en mi carrera docenas de veces. Una solicitud de préstamo que parecía limpia en la superficie pero se desmoronaba bajo escrutinio. Un prestatario que pensó que había enterrado la responsabilidad lo suficientemente profundo. Un trato que colapsó en el momento en que alguien con las herramientas adecuadas decidió mirar cuidadosamente. El sistema no era perfecto, pero cuando funcionaba, era algo digno de respeto. A principios de abril, el sistema estaba funcionando. La contable forense que Bill Garrett había recomendado, una mujer compacta y precisa llamada Linda Cho, que operaba desde una firma de una sola persona en Raleigh, había pasado 10 días revisando los registros de registro públicamente disponibles de Yale Consulting LLC. Cotejados con el historial de pagos de nuestra cuenta conjunta y la información que Harriet Cololton había proporcionado sobre el contrato rescindido de su firma. Lo que trajo a nuestra reunión fue una hoja de cálculo que contaba una historia que incluso una persona no experta podía seguir. Todd Archer había estado facturando a múltiples clientes corporativos por servicios de consultoría de bienestar que o nunca se entregaron o fueron significativamente tergiversados. La firma de Harriet era un caso. Linda había encontrado otros 2 a través de la referencia cruzada de registros comerciales, una empresa de gestión de propiedades en Durham y un grupo dental de tamaño mediano en Raleigh. Ambas habían rescindido contratos con Yale Consulting en los últimos 18 meses. Las cantidades por cliente eran individualmente lo suficientemente pequeñas como para evitar desencadenar quejas formales, pero acumulativamente el patrón era claro. Es una estructura de fraude de baja fricción, explicó Linda, golpeando la hoja de cálculo. Mantiene la exposición por cliente por debajo del umbral donde la mayoría de las empresas se molestan en litigar. Pero en un número suficiente de clientes, el total es significativo. Miré los números. ¿Cuál es la exposición? Conservadoramente, más de $80,000 en casos documentados, posiblemente más si aparecen clientes adicionales. Ella hizo una pausa. Las transferencias de su cuenta conjunta encajan en el mismo patrón. Una cantidad modesta enmarcada como honorario de consultoría sin entrega de servicio verificable. Le pregunté a Bill qué significaba esto para el proceso de divorcio. Dijo que fortalecía considerablemente la reclamación de despilfarro marital y nos daba la base para buscar la restitución completa de los fondos transferidos más los costos legales. Lo que también significaba, aunque ninguno de los dos lo dijo directamente, era que la vida profesional de Todd Archer estaba a punto de volverse muy complicada. No presenté una queja.
No necesitaba hacerlo. Harriet Colloulton, una vez que compartí lo que Linda había encontrado, decidió que 3 casos documentados constituían motivos suficientes para acudir al Tribunal Comercial de Carolina del Norte. Hizo que el abogado de su firma presentara la demanda un jueves por la mañana. Para el viernes por la tarde, la licencia de consultoría de Todd Archer estaba bajo revisión. La noticia me llegó a través de Harriet en un breve mensaje de texto. Presentado ayer. Esperar suspensión de su licencia en 30 días. Pendiente de revisión. Pensé que querría saber. Leí el mensaje. Estaba de pie en el estacionamiento de la escuela de Mason, esperando para recogerlo de la práctica. Me metí el teléfono en el bolsillo y observé al equipo trotar fuera del campo. Lo que sentí no fue triunfo. Fue más parecido a la sensación que se tiene cuando una auditoría larga y difícil finalmente se cierra. No es exactamente celebración, sino el reconocimiento silencioso de que los números han dicho su verdad, y las personas apropiadas ahora saben lo que son. Mason subió al asiento del pasajero, dejó su mochila en la parte trasera y me miró de la misma manera que me había estado mirando últimamente, con esos ojos cuidadosos y evaluadores que habían comenzado a recordarme incómodamente los míos. ¿Estás bien, papá? Buen día, respondí. Y lo decía en serio. Ese fin de semana, Gloria llamó. La madre de Allison no era una mujer que llamara sin propósito. Era eficiente y deliberada en todo lo que hacía, de ahí Allison había sacado esas cualidades antes de que, al parecer, decidiera redirigirlas. La voz de Gloria por teléfono era medida. Pero el peso detrás de ella era inconfundible. Craig, dijo, te debo una conversación que debería haber iniciado hace semanas. Me senté a la mesa de la cocina. Estoy escuchando. Sabía que algo andaba mal antes que tú, admitió. Allison mencionó el nombre de Todd en enero de una manera diferente a como mencionaba a sus colegas. Debería haberle dicho algo directamente. Debería haberte llamado. No hice ninguna de las dos cosas, y lo siento por ello. Me quedé en silencio por un momento. Gloria, no eres responsable de lo que Allison eligió. No, estuvo de acuerdo, pero podría haberle dificultado que siguiera eligiéndolo. Hizo una pausa. Esos niños necesitan a su padre. Quiero que sepas que diré exactamente eso a quien necesite escucharlo, incluido un juez. Después de colgar, me senté en la mesa durante un buen rato. La casa estaba en silencio. Zoe estaba dibujando en su escritorio de arriba, y Mason estaba en su habitación con los auriculares puestos, y los sonidos ordinarios de su noche se deslizaban por el pasillo como algo a lo que quería aferrarme con ambas manos. Tenía a Gloria de mi lado. Tenía la documentación financiera. Tenía el informe de un contador forense, una suspensión de licencia en curso y una fecha de tribunal de familia fijada para mayo. Todd Archer había entrado en mi vida creyendo que era la solución al problema de otra persona. Estaba descubriendo, una semana a la vez, lo que costaba cometer ese error. La noche antes de la audiencia de custodia, Mason vino a la puerta de mi habitación a las 10:15, lo cual era lo suficientemente inusual como para que dejara el documento que estaba revisando y le prestara toda mi atención. Sostenía algo, un trozo de papel doblado y desgastado por los pliegues, claramente viejo. Se quedó en el umbral con una expresión que reconocí como la que ponía cuando tenía algo importante que decir y no estaba seguro de cómo empezar. Encontré esto en la vieja caja de recetas de mamá, dijo. La de la despensa. Estaba buscando la tarjeta con la receta de chili de la abuela porque el entrenador Gary mencionó un concurso de cocina. Me extendió el papel. Creo que es tuyo. Lo cogí. El papel era más ligero de lo que esperaba. Delgado, ligeramente amarillento en los bordes, el tipo de papel de papelería que no se fabricaba de esa manera desde principios de los años 2000. Lo desdoblé. Era una carta que le había escrito a Allison al principio de nuestro matrimonio. Pude darme cuenta por la caligrafía, más joven y más apresurada que la mía ahora. La había escrito durante un viaje de trabajo a Atlanta cuando llevábamos unos 2 años casados, durante un periodo en el que las cosas habían sido más difíciles entre nosotros de lo habitual. Mis horas eran brutales. Su empresa estaba pasando por un momento difícil y habíamos estado haciendo ese baile particular de 2 personas agotadas que se amaban pero no lograban conectar.
Había escrito la carta desde una habitación de hotel a medianoche, y, al parecer, se me había olvidado enviarla. La metí dentro de una tarjeta que ella me había enviado para el viaje, y en algún momento, había migrado a una caja de recetas donde permaneció durante 12 años. Leí las primeras líneas y luego tuve que detenerme. Eres la persona más capaz que he amado y soy consciente de que no lo digo lo suficiente. Pienso en la vida que estamos construyendo y sé con más certeza de la que nunca he conocido nada que vale la pena cada tramo difícil en el que estamos ahora mismo. Elegiría esto de nuevo. Te elegiría a ti de nuevo cada vez. Doblé la carta con cuidado y miré a Mason, que me observaba con su rostro callado y serio. ¿La leíste?, pregunté. Él asintió. No quise. La primera línea estaba ahí cuando la desdoblé. Hizo una pausa. Papá, ¿lo decías en serio cuando lo escribiste? Las preguntas se instalaron en la habitación como algo frágil. Miré a mi hijo, de 13 años, parado en mi puerta a las 10 de la noche, sosteniendo un pedazo del pasado en sus manos y tratando de entender cómo se conectaba con el presente. Sí, dije. Quise decir cada palabra. ¿Entonces qué pasó? Pensé en eso por un momento. No la respuesta simple, no la respuesta protectora, la honesta. La gente cambia, dije finalmente. No de golpe y no siempre a propósito. A veces, dos personas que genuinamente se aman terminan queriendo cosas diferentes. Y para cuando se dan cuenta, ya ha causado algo que no se puede recuperar. Mason se quedó en silencio entonces. Eso no es realmente una respuesta. No, estuve de acuerdo. No lo es. Lo miré. Lo que te puedo decir es que lo que escribí en esa carta era verdad cuando la escribí. Y lo que estoy haciendo ahora también es verdad. Estoy protegiendo a esta familia de la única manera que me queda. Ambas cosas pueden ser reales al mismo tiempo. Él pensó en eso por un momento. Luego asintió. Un solo y lento asentimiento que me recordó tan fuertemente a mi propio padre que algo se apretó detrás de mis costillas. Está bien, dijo. Buenas noches, papá. Buenas noches, Mason. Me quedé con esa carta en mis manos durante mucho tiempo después de que su puerta se cerrara. Luego la guardé cuidadosamente en el cajón de mi mesita de noche, terminé de revisar los documentos judiciales y apagué la luz. La audiencia era en 8 horas. Estaba listo. Mayo llegó a Charlotte con flores de cornejo y citaciones. La audiencia del Tribunal de Familia estaba programada para el segundo martes del mes. Bill Garrett y yo habíamos pasado la mayor parte de 3 semanas preparándonos, revisando la documentación, coordinando con Linda Cho su testimonio de contabilidad forense, confirmando la declaración escrita de Gloria y asegurándonos de que cada pieza del expediente estuviera organizada en un formato que resistiría el escrutinio. Había hecho este tipo de preparación profesionalmente durante 20 años. Hacerlo para mi propia familia se sentía diferente, más pesado, más específico, pero la disciplina era la misma. Construyes el caso sobre hechos. Dejas que los hechos soporten el peso. La noche anterior a la audiencia, recibí una llamada que no esperaba. El abogado de Allison se había puesto en contacto con Bill pidiendo una breve conversación de acuerdo antes de que fuéramos ante el juez. Allison, dijo, no quería impugnar el acuerdo de custodia. Estaba preparada para acordar la custodia física primaria conmigo, fines de semana alternos y un horario de visitas estructurado. También acordó la restitución completa de los $2,400 transferidos a LR Consulting LLC. Bill me contó los términos por teléfono con la voz mesurada de un hombre que había visto este patrón antes. Ella sabe que la evidencia financiera es dañina, dijo. Su abogado le ha aconsejado que no luche contra lo que no puede defender. ¿Y Todd Archer?, pregunté. Su licencia de consultoría fue suspendida formalmente hace 2 días. El Tribunal Comercial de Carolina del Norte aceptó la presentación de Harriet Cololton junto con los casos corroborados que Linda identificó. También enfrenta una demanda civil de la Compañía de Administración de Propiedades de Durham. Bill hizo una pausa. Ya no es tu problema, Craig. Me quedé pensando en eso por un momento.
Luego le dije a Bill que aceptara los términos de la custodia y procediera con el acuerdo de restitución financiera por escrito. A la mañana siguiente, conduje al juzgado solo. La audiencia fue breve, 40 minutos, la mayor parte de ella procedimental. Cuando el juez confirmó el acuerdo de custodia y firmó la orden, le estreché la mano a Bill en el pasillo y caminé hacia mi coche bajo el sol de mayo, sintiendo algo que no había sentido en meses. No felicidad exactamente, todavía no, pero solidez. La solidez particular de un hombre que se mantuvo firme a través de algo difícil y salió del otro lado con su integridad intacta y sus hijos asegurados. Lo que sucedió después no lo había anticipado. Todd Archer vino a mi casa ese sábado, no para amenazar, no para discutir. Se estacionó en la calle y caminó hasta mi puerta y tocó el timbre como un hombre que había ensayado algo importante. Cuando abrí, se veía más pequeño de lo que lo había visto en febrero, menos pulcro, más desgastado en los bordes. El tipo de disminución que no proviene de la edad sino de las consecuencias. Sé que soy la última persona que quieres ver, comenzó. Estás en lo correcto, respondí. Pero estás aquí. Al. Miró sus manos brevemente, luego volvió a mirarme. Quiero que sepas que lo que Allison me dijo sobre que eras controlador, sobre que la casa era un mal ambiente. Lo creí porque quería creerlo. Ahora lo sé. Hizo que lo que estaba haciendo se sintiera justificado cuando no lo era. Hizo una pausa. Ella me dijo que tus hijos estaban sufriendo por tu culpa. Debería haber cuestionado eso en lugar de usarlo como una razón. Lo miré fijamente. Viniste aquí a decirme que fuiste crédulo. Algo se movió en su rostro. Vine aquí a decirte que me equivoqué, dijo en voz baja. Y que lamento lo que le costó a tu familia. El jardín estaba en silencio. Un coche se movía lentamente por la calle. Pensé en la tarjeta de Zoe con su nombre. En los $2,400. En los ojos cuidadosos de Mason que me observaban navegar 9 meses de control de daños. Una disculpa no restaura lo que se perdió, dije finalmente, pero te escucho. Mantuve mi mano en el marco de la puerta. No vuelvas a venir aquí. Él asintió una vez, caminó a su coche, se alejó. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo por un momento. Luego fui a la cocina, me serví un vaso de agua y empecé a preparar el almuerzo para mis hijos. El cheque de restitución de Allison llegó el jueves siguiente. $2,400 exactamente según lo acordado. Lo deposité en una cuenta de ahorros que había abierto a nombre de Mason y Zoe. No era una fortuna, pero era suyo y era lo correcto. 8 meses después de la noche en que me quedé en mi cocina leyendo un mensaje de texto que no debía ver. Estaba parado en un lugar diferente, la tercera base de un campo de béisbol juvenil en el sur de Charlotte un sábado por la mañana de octubre. Viendo a mi hijo practicar bateo con la clase de intensidad concentrada que hacía que los entrenadores detuvieran lo que estaban haciendo y prestaran atención. Mason había crecido durante el verano. No solo físicamente, aunque eso también, de esa manera adolescente repentina que te hace mirar 2 veces, sino en alguna dimensión menos visible que noté en cómo se comportaba. Cómo le hablaba a su hermana, cómo manejaba la complejidad de moverse entre 2 hogares con una compostura que habría impresionado a hombres del doble de su edad. Zoe estaba a mi lado en las gradas, trabajando en un cuaderno de bocetos que había llenado hasta las 3 últimas páginas. Ya había empezado uno nuevo, medio terminado en la bolsa junto a ella. Los kits de arte habían sido estrictamente míos o de la abuela Gloria desde la primavera, y ella parecía completamente imperturbable por esa continuidad. Gloria había sido una presencia constante durante el otoño, recogiendo a los niños los jueves, apareciendo en la exposición de arte escolar de Zoe con una cámara y un nivel de entusiasmo vergonzoso. Llamándome los domingos por la noche para ver cómo estaba con una franqueza que había llegado a apreciar genuinamente. Ella y Allison estaban navegando algo difícil entre ellas que no era asunto mío examinar. Pero fuera lo que fuera, no había disminuido el compromiso de Gloria con sus nietos o su decencia fundamental hacia mí. Allison y yo nos habíamos asentado en la particular neutralidad funcional de 2 personas que comparten hijos y nada más. Los intercambios eran educados y breves. Ella había asumido un papel más pequeño en un estudio después de que el divorcio se finalizara.
La sociedad se había reestructurado y había perdido algunas relaciones con clientes a raíz de todo lo relacionado con el colapso profesional de Todd Archer. No sentía satisfacción por eso. Sentía en su mayoría nada, lo que llegué a reconocer como una forma de curación. La licencia de consultoría de Todd Archer permaneció suspendida durante el otoño, la demanda civil de Durham aún pendiente. Harry Aulta mencionó en un evento de la industria en septiembre que 2 clientes adicionales se habían unido a la queja. Lo que sea que había construido se estaba desmoronando sistemáticamente, y se estaba desmoronando porque la evidencia lo exigía, no porque yo quisiera venganza. Esa distinción me importaba más de lo que podía articular fácilmente. En el campo, Mason dio un paso hacia un lanzamiento y lo golpeó limpiamente por encima de la cabeza del campo corto. El entrenador Gary soltó un breve sonido de aprobación desde el dugout. Mason se giró instintivamente hacia las gradas, el mismo instinto que había tenido desde los 7 años. La necesidad de verificar que alguien que importaba estaba mirando. Levanté el puño. Él agachó la barbilla para ocultar la sonrisa. Exactamente como siempre hacía. Zoe levantó la vista de su cuaderno de bocetos. ¿Está mejorando? Sí, le dije. Ella volvió a dibujar. Miré el campo, el verde de la hierba, el pálido cielo de octubre. Los otros padres alineados a lo largo de la valla con sus tazas de café y sus rostros de sábado por la mañana. La vida ordinaria se reanudaba. No era lo mismo que había sido hace un año, pero era real y presente en la mía. Esa noche, preparé chili con la receta de la abuela, la que Mason había estado buscando cuando encontró mi vieja carta. Y cenamos en la mesa de la cocina con la puerta trasera abierta, el aire de octubre entrando fresco y oliendo a hojas caídas. Zoe contó una larga y elaborada historia sobre algo que había sucedido durante nuestra clase. Mason corrigió 3 detalles factuales de la historia, lo que llevó a una discusión que se resolvió en unos 90 segundos. Me senté a la cabecera de la mesa escuchándolos y pensé en lo que había escrito en esa carta 12 años atrás en una habitación de hotel en Atlanta. Elegiría esto de nuevo. Te elegiría a ti de nuevo cada vez. El matrimonio en el que había escrito esas palabras ya no existía. Pero la razón por la que las había escrito, el instinto de amar lo que tenía delante con pleno compromiso, de aparecer y quedarse, de construir algo que valiera la pena, eso no se había ido a ninguna parte. Los niños seguían hablando, el chili estaba bueno, la puerta trasera estaba abierta a la tarde de octubre. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar.